Hay varias cosas que se necesitan hacer en Shabbat. Los mandamientos implican siempre cosas que se deben de hacer y cosas que no se deben de hacer. Y en el Shabbat hay cosas que se deben hacer, como por ejemplo, recordar el Shabbat, es algo que hay que hacer. Santificar el Shabbat es otra cosa que hay que hacerla. Que santificarlo es involucrarse con toda la liturgia propia del Shabbat. Hay que descansar en Shabbat, hay que tener un tiempo de descanso. Y hasta en el pensamiento, descansar lo más que uno pueda para que sea Shabbat. Y hay que estudiar la Torah. Hay una décima en el Talmud que dice: Vetalmud Torah keneger kulam. El estudio de la Torah equivale a todo. Porque cuando estudiamos la Torah, entonces entendemos muchas cosas que se hacen a veces difícil de entender en otros momentos, pero en este momento donde uno está relajado, tranquilo, en armonía, en cánticos, rogativas, etc., se hace como más fácil, más clara a la vista la exposición de la Torah. La Parashá Shavua, la sección de esta semana, se encuentra en el Sefer Vaikra, en el libro de Levíticos, a partir del pasuk, pasaje, capítulo 16. Voy a fluir en el espíritu como esta mañana. Voy a dejar que la Ruach HaKodesh nos hable en nuestras vidas. Dice el pasuk: y el Eterno le dijo a Moshe, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, los cuales habían muerto al acercarse al Eterno: dile a Aarón, tu hermano, que no entre en cualquier momento al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, por cuanto yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Barejú et Adonai Mevorah, Barejú et Adonai Mevorah leolabae, Baru et Adonai Elohenu meleolam, asher baharbanu mikor yamin banatam lanu Torah, Baru et Adonai noten haTorah beshem Yahoshua HaMashiach. Amén. Bendigan al Eterno quien es bendito. Bendigan al Eterno quien es bendito por siempre, jamás. Bendito eres tú, Adonai, Eloah nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has otorgado la Torah, una Torah de verdad, en el nombre de Yahushua el Mesías. Amén. El Eterno le da un mandato a Moshe después del acontecimiento de los hijos de la muerte de los hijos de Aarón, estableciéndole que no entraran a Aarón, que no entrara al santuario después de la muerte de los hijos de Aarón, porque como vimos en otra parashá, ellos se desvincularon de el propósito genuino del Corbán y practicaron su
su liturgia, su entendimiento como ellos quisieron, y también bajo los efectos de una borrachera. Estuvimos hablando también cómo inmediatamente se le introduce la misbah a el Cohen de que no se embriagara. Y ahí pudimos conectar lo sucedido con el mandamiento que se le dio posteriormente al Cohen. Entonces, ahora se le está diciendo, se le está dando una ordenanza a Aarón de que hay momentos puntuales para entrar al Sanctum Sanctorum, como lo traducen en el español muchas veces, pero que viene del hebreo Kadosh Kadushim, un lugar muy apartado. Ese lugar muy apartado era un espacio en ese momento donde el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, al estar sumamente consagrado, lleno de presencia divina mediante su devoción a Dios a través de sus oraciones, sus meditaciones, sus cánticos, sus procesos de purificación, lavado de las manos, lavado de los pies, no comer ciertos alimentos, etc. En algunos momentos puntuales podía entrar a ese lugar para allí encontrarse, tener un encuentro profundo con la Shejinah, la presencia divina, que muchas veces se traduce como que Hashem, el mismo Dios, está en ese lugar o desciende a ese lugar. Nosotros hemos aprendido que esos son recursos metafóricos que se utilizan para darle cierta comprensión al lector de lo que allí está pasando, pero que en realidad no es literalmente que Hashem, la presencia de Kadosh Baruj Hu, desciende a dichos lugares, porque como hemos aprendido en las clases del ISCA, el Instituto de Investigación de la Cábala que tenemos, es imposible que el ser de la divinidad se mueva del lugar donde está. Eso es lo primero que vamos a entender hoy con esta parashá. La divinidad Hashem, que vive en un estado de asmut, un estado de inmovilización, porque como es una conciencia absoluta que lo llena todo, que lo supervisa todo, que lo entiende todo, que lo ve todo, etcétera, 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 no necesita moverse. En el caso de que se moviera, automáticamente dejaría de tener la capacidad de divinidad y de influencia que se le atribuye, porque sería una parte no natural de él. Su naturaleza le impide el movimiento. Por eso es conocido en los escritos apostólicos como no hay mudanza ni sombra de variación en él. O sea, no se puede mover. Dios no se muda de lugar. Y que hoy está en el cielo, mañana está en la tierra, pasado está en Marte, después en Júpiter. No. Dios, la divinidad Hashem, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Yeshua, no se mueve. No tiene ese estado de configuración, de movimiento en sí mismo, sino que de él emana energía que influencia a emisarios, como en este caso los ángeles o la Shejinah, una manifestación femenina de la divinidad, y una manifestación de esa manifestación que se llama Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, que son los que interactúan con los seres humanos. Pero interactúan con los seres humanos como una comisión delegada a ellos, que en algunos tratados
se les reconoce como enviados, emisarios, representantes, agentes divinos, etc. Y esos agentes divinos, cuando tienen la encomienda de representar a la divinidad, pueden incluso hablar como si fueran la divinidad en primera persona y pueden ejercer un dominio absoluto del evento o del lugar, porque tienen una agencia transmitida y una autoridad delegada que le permite hacer eso como si fuera Dios. Pero no es Dios. Eso es lo primero. Entonces, lo que descendía, lo que se movía allí, era una fuerza espiritual, un malaj, o una fuerza espiritual de influencia llamada Shekinah, que al tener plenipotencialmente todo el peso de la divinidad, o sea, legalmente, no por naturaleza propiamente dicho, sino por legalmente, por una encomienda legal, como por ejemplo, usted necesita hacer algún trámite legal con documentos, etcétera, y usted empodera a un abogado para que ese abogado lo represente ante la justicia. Y ese abogado, con el poder que usted le da, u otra persona que usted le da un poder firmado, va a representarlo a la corte o a cualquier otro lugar, al consulado, donde sea que se requiera el documento y la presencia de usted. Esa persona los representa legalmente en esa instancia y por lo tanto esa persona es atendida como si fuera usted, porque tiene legalmente está autorizado para representarlo. Por lo tanto, lo que sucedía en el Kadosh Kadoshim del Mishkan, en el lugar sagrado del Mishkan o tabernáculo o tienda de reunión, era eso, que un agente representante o esa fuerza que representa la manifestación femenina de la divinidad que le llaman Shekinah, venía en representación de Hashem, y por lo tanto todo lo que puede ocasionar la presencia de Hashem en un lugar se ocasionaba con ese representante. Por lo tanto, como está escrito que nadie puede ver a Hashem y quedar con vida, el Cohen y cualquier otra persona que fuera a interactuar con esa manifestación en un momento X, fuera de que se le ordenara entrar, quedaba eliminado, moría automáticamente. Es por esa razón que cuenta nuestra tradición y cuenta la Torá que el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, para entrar al lugar santísimo el día de Yom Kippur y en otras ocasiones, era amarrado con una soga en la cintura, con cadenitas que sonaban. Y mientras él estaba allá adentro y estaba oficiando, nadie más podía entrar. Y entonces las campanitas tenían que estar en movimiento, tenían que estar sonando para que los que estaban afuera entendieran que el Cohen estaba con vida todavía. Esa era la pedagogía que existía en el Mishkan y después existió en el templo, en el Bet HaMikdash. Entonces, ¿qué aprendemos de esto que estamos indagando ahora en la Torá? Aprendemos de esto que cada uno de nosotros, en nuestra relación con la Shekinah, con la divinidad, con Hashem, tenemos un nivel de conciencia.
Y nuestro nivel de conciencia es el que nos va a permitir llegar hasta un estado, hasta un sitiar en la relación con la divinidad. Según nuestra percepción de la divinidad por medio de nuestro estudio, nuestro crecimiento y desarrollo, que permita que la conciencia nuestra se abra y se expanda cada día más, produciendo lo que la Torah llama el temor a Dios. Es en ese estado donde nosotros nos vamos a relacionar con la divinidad y consecuentemente podemos recibir de la divinidad ese sentido de cuidado, de protección, de amor, de bendición que Él sabe otorgar a sus hijos, pero cada uno en su estado. Por eso es que está escrito en los libros apostólicos: en el estado que usted fue llamado, en ese quédese. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente quiere decir el apóstol que si tú eras incircunciso, si ahora vienes a los caminos de Dios, no te circuncides, y si eres circuncidado y estás en los caminos de Dios, pero recibes a Yeshua, te quedes así. No es solamente eso. Ese es el punto de reflexión. Pero indagando a lo profundo del dicho, lo que quiere decir es que cada uno de nosotros tiene un estado de percepción de la divinidad. Y en el estado de percepción de la divinidad que tenemos, en ese estado tenemos que entrar en servicio a la divinidad. Por eso al templo no podía entrar todo el mundo, al lugar santo, santurrón, no podía entrar todo el mundo. Y el centro tenía divisiones, tenía diferentes lugares donde según tu estatus podías estar. Y es una representación de la vida espiritual de cada uno de nosotros. No todos vamos a entrar en el corazón de la divinidad. No todos vamos a tener un nivel de conexión tan profundo en nuestra búsqueda, sino que habrán estados y grados. Por eso hay maestros para enseñar, hay alumnos para aprender, hay personas que tienen ciertos niveles de iluminación y pueden profetizar, hay otros que tienen talentos en la música, en la lectura, en el arte, etcétera. Porque cada quien tiene una percepción y tiene una recepción de la divinidad acorde a su nivel de conciencia. Cuando se hablaba del sumo sacerdote, entonces el sumo sacerdote tenía un nivel de percepción más elevado, pero su nivel de percepción elevado no era producto de que Dios hace acepción de personas, sino que su estado de conciencia de nivel más elevado es para traer la información a transmitir a los demás y al mismo tiempo asumir la carga espiritual de las personas y elevarla al grado superior para traer la conexión del grupo con la divinidad. De ahí que nace el sentido del sacrificio, del corbán, que viene de karaf, acercar. Entonces, el trabajo del sacerdote con esa conciencia más elevada que los demás y al mismo tiempo con una gran responsabilidad, porque tenía que ocuparse de su kedushá, de su santidad, de no contaminarse con nada, y cualquier cosita lo contaminaba. El papel era llevar a la comunidad, al pueblo, a la conexión con la divinidad y enseñarle cómo se ha de conectar. Entonces, la conciencia elevada de el guía espiritual es en ocasión de que es quien trae la energía de arriba y la transmite a los demás y trae la carga espiritual del grupo para llevarla a la divinidad. Entonces, es un agente conector.
El guía espiritual es un agente conector. Por lo tanto, en su trabajo espiritual, el guía espiritual requiere un estado de pureza, de purificación, de kedushá, de santidad, más elevado que los demás. Y aún teniendo ese estado tan elevado como los demás, tiene que tener la capacidad de discernir cuál es el momento de conectar con la divinidad, que es lo que se está ordenando en la parashá en esta semana. Saber discernir cuál es el momento, cuál es el tiempo propicio para conectar con la divinidad. Para los comunes, para los que no tienen ese nivel de conciencia, ese momento puntual son las fiestas bíblicas. Cada una de las fiestas es una ventana en el tiempo que te conecta con la divinidad, que te da la oportunidad de conexión con el Kadosh Baruj Hu, con el Santo bendito es. Y esa ventana de posibilidad te ayuda también a la adquisición de un nivel de conciencia mucho más elevado. Por lo cual, por ejemplo, en el caso del Shabbat, el Shabbat tiene esa función. Está escrito en los Tehilim, en los Salmos: enséñame a contar los días de tal forma que atraiga sabiduría. Y hemos aprendido que los días de Hashem se cuentan de Shabbat en Shabbat. Esa conexión que hay entre el hombre y el Shabbat semanalmente es una conexión que abre una puerta a la conciencia de manera progresiva y nos conecta a un evento superior en cada fiesta, en cada Mikra Kodesh, cada reunión sagrada, cada punto de consagración, para una expansión mayor de la conciencia. Y en ese proceso progresivo nuestra conciencia se va alimentando y va entendiendo todo lo que ha venido estudiando, leyendo, investigando en los días, las horas, los meses que han transcurrido desde antes de esa Mikrash y después de esa Mikrash. Y el punto máximo de ese clímax es alcanzado el día de Yom Kippur, donde se resetea como los estados de conciencia. Entonces, la parashá de esta semana nos hace un llamado a saber discernir, distinguir el momento puntual donde nosotros debemos de venir a conectar con el Creador. Por ejemplo, hay un momento en el día, en la semana, que uno siente como ese deseo como de orar, de hacer algo espiritual. Y esos son momentos importantes porque son momentos donde el mismo Espíritu del Eterno, la Ruach HaKodesh, nos incita a la búsqueda. Y en ese momento, si somos obedientes a ese sentimiento que viene a nosotros, podemos tener una buena conexión, una bonita conexión. Es como las parejas matrimoniales. Las parejas matrimoniales a veces tienen coito por costumbre, tantos días a la semana o diariamente, etcétera. Pero hay un estado que hace esa relación superior, y es cuando hay un cortejo, cuando uno de los dos despierta ese deseo interior, esa pasión, y trata de buscar en el otro, despertarla, y viene el cortejo, y al producto del cortejo entonces viene ese estado de placer, de deseo, y se da el coito. Y no hay un coito más especial que ese, que el que se ha producido de ese estado de seducción, de búsqueda, de cortejo, de sensación de gratificación mutua, etc. Eso pasa con nuestro trabajo espiritual con la divinidad. Hay un momento en donde la Ruach HaKodesh, el espíritu de la divinidad, nos seduce a buscarle. Y ese momento es muy especial, es muy importante. A veces, por estar llenos de tantas cosas en el día a día, no nos detenemos a esa seducción y no la complacemos. La postergamos, nos involucramos, la evadimos, involucrándonos en cosas
y no aprovechamos ese momento, que es un momento muy especial y muy lindo. Ahora, cuando se da eso y podemos nosotros detenernos y asumir ese momento como un momento especial por medio de esa seducción que el Espíritu de la Divinidad puso en nosotros, entonces se da un clímax muy especial, que tú no quieres ni que se acabe ese momento. Y es lo que entendió el salmista cuando dijo: es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Ese es un estado que cada vez que se manifiesta, cada vez que ese estado se manifiesta, produce un nivel de gratificación en nosotros. Y esa gratificación es producto de un estado de conciencia alcanzado. Ese estado de conciencia alcanzado nos va a llevar a subir otro peldaño en nuestra vida espiritual. Porque de eso se trata, de que nuestra vida espiritual vaya en aumento, vaya avanzando, vaya aumentando. Por eso está escrito que el justo florecerá como la luz de la aurora, que va en aumento, porque vamos escalando a través de que nos vamos relacionando con la divinidad por medio de la Ruach HaKodesh. Nuestra relación con la divinidad se efectúa por medio de la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo en el lenguaje cristiano. Entonces, esa percepción del Espíritu tiene que ser constante. Tenemos que fluir dejándonos llevar por la sensibilidad que produce el Espíritu Santo en nosotros. Las personas que no tienen esa capacidad de percepción del Espíritu Santo y de esa inquietud que el Espíritu pone en sus corazones en momentos puntuales, llegan a un estado de cauterización de su conciencia, y eso es peligroso. La cauterización de la conciencia del individuo es lo que permite incluso que se desarrollen personas sociópatas o psicópatas, como le llamaban anteriormente. Pierde la sensibilidad de las cosas, de los valores, de las personas, de las cosas espirituales, y vive amparado en un marco de conciencia donde el estado primigenio es él. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y no hay más. Entonces, esa desvinculación de la presencia divina produce una cauterización en el individuo. Por eso, el saber contar los días es muy importante. De Shabbat en Shabbat, de fiestas en fiesta, adquirir esa energía, esa fuerza espiritual que desciende a socorrernos es muy importante para que no se cauterice la conciencia, como está escrito: